Hola, ¿cómo están? Vamos a finalizar la estructuración de las cifras del proyecto con su respectiva valoración, haciendo justamente lo último, la valoración del proyecto. Vamos ahora a ver cómo configuramos el flujo de fondos neto con valor de continuidad, a calcular el BPN, a calcular la TIR del proyecto y a calcular el periodo de recuperación. Para ello, continuamos con nuestro ejemplo que venimos trabajando desde los vídeos anteriores. Ya teníamos acá establecidos el flujo de fondos neto y el valor de continuidad y obviamente el costo de oportunidad y asterisco o WACC. ¿Qué hay que hacer? Lo primero es establecer el flujo de fondos con valor de continuidad. Para eso lo que hacemos es tomar el flujo de caja del año 1, del momento 0 realmente hasta el momento 10, hasta el año 10, tal como lo calculamos inicialmente. Con la única diferencia de que en el momento 10, en el año 10, le tenemos que sumar el valor de continuidad. O sea, los 21.044 millones que hay allí, a ese le sumamos los 143.772 del valor de continuidad. Por lo tanto, es como si nosotros hubiéramos contraído este proyecto de infinito número de años, perpetuo, a solo 10 años. Y en el último año estamos recogiendo tanto el flujo de caja de ese año como lo que vendría de ahí en adelante hasta el infinito. O lo mismo como si nosotros simuláramos vender el proyecto en el momento 10. Tendríamos una venta del proyecto por 143.772 millones que debemos sumarlo al flujo de caja del momento 10 propiamente dicho. Ahora bien, ya tenemos el costo de oportunidad y entonces para calcular el BPN pues usamos nuestra consabida fórmula BNA, abre paréntesis, la tasa 20% y los valores son todos desde el año 1 o momento 1 hasta el final. ¿Okay? Bien, ahí tendremos ese valor presente neto. Y la TIR pues será más TIR de, abre paréntesis, todos los valores desde el momento 0 hasta el momento 10 con valor de continuidad. Esta TIR es una TIR aproximada porque tenemos, ya les voy a explicar por qué. Primero, veamos que el proyecto es factible porque su EPN es 0 y también es factible porque su TIR es mayor que 0. Sin embargo, este valor de TIR es aproximado porque acuérdense que nosotros trajimos estos 143 millones que hacen parte de estos 164 millones con el costo de oportunidad, o sea, con el I asterisco. La TIR es diferente, por lo tanto, estamos obviando o violando un poco el principio de que la TIR debe ser en la misma para todos los años. Entonces, del año 11 en adelante, movimos los montos con una tasa diferente, que es el costo de oportunidad. Por eso esta TIR es aproximada. Pero bueno, aquí calculamos esos valores y esos valores nos dan mayores que 0, el caso de BPN, y mayor que el costo de oportunidad en caso de la TIR. Por lo tanto, tenemos un proyecto financieramente factible. Miremos el costo, el periodo de recuperación. Entonces nosotros siempre trabajamos el BPN hasta cuando llevamos, hasta el momento en que estamos cortando. Si nosotros perdiéramos el proyecto en el momento que lo estamos inaugurando, habríamos perdido 50.000 millones. Si lo perdemos en el año 1, pues haríamos más BNA, abre paréntesis, la tasa sería el 20% con F4, punto y coma, los valores serían desde ahí hasta ahí mismo y le sumamos algebraicamente los 50.000 millones que están en el momento 0. Fíjense que van todos con F4, todos constantes, excepto el momento donde termina. Fíjense que ahí tendríamos todavía no recuperación de la inversión y el BPN se volvería positivo al pasar del momento 5 al momento 6. Por lo tanto, hacemos esa diferencia más 729 millones positivo menos el 6.000 y pico negativo y esto nos da una producción de 6.815 millones para justamente el año 6. Lo cual quiere decir que nosotros estuvimos en el año 6 positivos o con BMN positivo una proporción que aproximadamente es ese 729
29 dividido entre todo lo que hicimos en ese año. O sea que estamos hablando de 0.11. Por lo tanto, el periodo de recuperación ahí nos daría más el momento en que ya nos recuperamos, que es el 6, menos el valor en que ya anduvimos recuperados, o sea, 5.89. Aquí nosotros podíamos haber establecido si no estamos recuperados. No, sí, lo dejo vacío porque realmente no hace falta si lo hacemos de esta manera. Si usted quiere, y esto es un adorno, podemos trabajar exactamente este 5.89 años, que es más o menos casi 6 años, para recuperar la inversión. Lo podríamos convertir en años, meses y días de la siguiente manera. Esto realmente es un adorno. Nosotros podemos trabajar la parte entera de 5.89 y ese es el número de años. Aquí lo podemos ver, el entero de este valor nos daría el número de años. Ahora, para calcular el número de meses, lo calcularíamos de esta manera, serían 10 meses. ¿Cómo? Sería justamente la parte entera de el número de años menos el número de años total, menos los años enteros me daría el número de meses, la fracción de años, o sea, 0.89, que no está en el entero, no está en años. Entonces, para convertirla a meses, la multiplicamos por 12 y le sacamos la parte entera. ¿Para qué? Para que no nos dé fracción de mes. Y días, pues lo hacemos análogamente, o sea, sería como su fórmula lo explica aquí, y la redondeamos para no tener días, fracciones de días, pues estamos sacando de la parte entera de años, luego la parte entera de meses, y a eso que faltan lo estamos multiplicando por 30 días. Esos 30 días lo ponemos allí. Ahora, si tenemos 0 decimales, y obviamente redondeamos hasta el valor más cercano. Esto sería, pues esto realmente es un adorno, no es importante, sino es importante conocer cuál es el periodo de recuperación en fracciones de años. O sea, en casi 5.9 años, o sea, casi 6 años estaremos recuperando la inversión de este proyecto. Entonces, resumiendo, para valorar el proyecto nosotros necesitamos tener el flujo de fondos con continuidad. En el último momento es el mismo flujo de fondos de siempre, pero al último año le estamos sumando el valor de continuidad. Luego calculamos BPN y TIR como siempre, y el periodo de recuperación también lo calculamos de la misma manera. Nosotros podemos utilizar nuestro modelito de valoración de proyecto. Aquí lo que tenemos es justamente trabajando el periodo en años, los fondos en millones de pesos, el costo de oportunidad 20 y la vida son 10 años porque lo hemos reducido a 10, y le vamos a entregar el flujo de caja con el valor de continuidad. Fíjense, aquí está 164,817, entonces nosotros trabajamos las cifras con valor de continuidad, estas de aquí, y se las ponemos ahí en valoración de proyecto. Y él nos da todo. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Fíjense que el BPN nos dio tal cual, el índice de rentabilidad está, el periodo de recuperación también, pero la TIR modificada aquí no se toma porque en proyectos perpetuos no tiene significado. La TIR modificada, ya que todos los flujos de caja positivos se llevarían hasta el momento final, no tiene ninguna interpretación porque el momento final sería el infinito, entonces no aplica. Y la TIR, como le digo, hay que tomársela con cuidado porque es una aproximación. Posteriormente estaremos explicando cómo se calculan la TIR verdadera para los proyectos que son perpetuos. Pero es una aproximación que normalmente se acepta, sobre todo cuando el proyecto es factible. De nuevo, la conclusión es que este proyecto que nosotros estamos trabajando es factible, y repaso. Nosotros lo que hicimos fue establecer los parámetros ambientales, luego los parámetros internos iniciales de la empresa para hacer las correspondientes proyecciones a 10 años. Luego hicimos las secuencias de préstamo y depreciación también a 10 años. Armamos nuestros flujos de fondos de inversión, de operación, para armar nuestro flujo de fondos netos como la suma de los dos. Hicimos el valor de continuidad para poder establecer lo que sigue en el proyecto perpetuo. Establecimos el flujo de fondos con continuidad, y con el costo de oportunidad podemos calcular el BPN. Calculamos la TIR y vemos que es mucho mayor que el costo de oportunidad, por lo tanto el proyecto es factible. Y también existe el periodo de recuperación, que es otro de los parámetros que a veces interesa trabajar para un proyecto dado. Muy bien, esto ha sido
todo lo concerniente a la estructuración de cifras. Espero que haya sido de su ilustración y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.